Santiago capítulo 1, por favor, Juan Carlos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, temed por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, hacedores de la palabra. Por esto, hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Buenos días, hermano Ángel y queridos hermanos. Yo estaba estudiando esta carta y me impresionó algo muy lindo que yo encontré investigando, que en el capítulo 1 y versículo 2 está el centro del tema de este capítulo. Porque mientras yo estaba investigando, cuando se escribió esta carta, dice que se escribió en el año 45 después de Cristo. Y
Y fue la primera carta del Nuevo Testamento que se escribió, fue la primera epístola, según los comentaristas, según investigué. Y que en el año 62, después de Cristo, fue el martirio de Jacobo, o sea, de Santiago, ¿verdad? Fue martirio de él. Pero en el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, ¿qué pruebas dice aquí? Porque en ese tiempo, recuerden ustedes que acababa de hacer también el martirio de Esteban. La iglesia estaba siendo perseguida. Había una persecución grandísima, a tal grado que los hermanos no querían salir de sus hogares, de sus casas, sino que andaban buscando un refugio, y la persecución era muy fuerte. Pero sale esta carta, sale este versículo, ¿verdad? Que las pruebas que los hermanos tenían ahí no eran pruebas como las que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? Pruebas económicas, pruebas con la familia, no, ahí había persecución. Ahí sí existía una persecución tal de la cual esta carta fue escrita precisamente para los hermanos que estaban siendo perseguidos en ese tiempo, porque acababa de ser la muerte de Esteban. Y ustedes saben que Esteban fue un líder que todo el mundo, que toda la iglesia puso la mirada en él. Y muriendo Esteban, se vino abajo la fe de la gente, se vino abajo la fe de todos los creyentes en ese tiempo. Y entonces este versículo 2 es clave, porque dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, la prueba que ellos estaban pasando sí era una prueba de veras de muerte, era una prueba en la cual su fe estaba siendo probada, de tal manera que ahí ellos podían saber si eran verdaderos cristianos o no, pero era un momento donde se tenía que pagar un precio por seguir a Cristo. Era un precio que hoy por hoy, creo yo, mucha gente no está dispuesta a pagarlo, ¿verdad? Gracias a Dios que no estamos en este tiempo de Santiago, ni estamos en el tiempo de que vino el martirio de Jacobo, ni estamos en el tiempo que vino el martirio de Esteban. Mira, así que esa aportación quería darles esta mañana. Gracias, Fernando. Es parte importante de la temática de este capítulo 1, ¿eh? Con esa información, obviamente, pues nos abre el panorama. Bien, ¿qué otra cosa? Yo creo que el equipo de sonido está... Ese versículo 2 en realidad también es bastante controversial, porque ¿cómo es que uno va a sentirse con gozo cuando está pasando por una prueba? Generalmente uno no recibe la prueba con gozo, sino no produce gozo la prueba, pues, y es un llamado a sentirse con gozo cuando uno está pasando por una prueba. Yo siento que es bastante controversial, pues, el pedido, pero sí, así son los pedidos de Dios todo el tiempo, ¿verdad? Que es contrario al pensamiento normal. Recuérdense que en la vía espiritual está la parte humana y está la parte espiritual. Cuando vamos creciendo en la parte espiritual, va cambiando nuestras actitudes. Por ejemplo, ¿qué podemos esperar de un niño? ¿Qué podemos esperar de un niño? Berrinches. ¿Qué podemos esperar de una persona que ya pues es joven y está pasando a la etapa de una juventud madura? ¿Cómo? ¿Responde igual que el niño? Y si ya es una persona madura, ¿va a responder como el joven? A nivel espiritual, al principio nadie piensa que los sacrificios o las cosas de Dios a través de las pruebas sea gozo, sino que tiene el problema del berrinche. ¿Por qué a mí? Diría, así como dijo Job, ¿por qué a mí? ¿O por qué me pasa a mí que el accidente y después otro accidente y después me robaron? ¿Por qué a mí? Pero al ir creciendo espiritualmente, vamos viendo que detrás de todas las cosas hay un propósito de Dios. Si ves el caso de José, hemos dicho que qué bonito es ya ser el faraón o ser el primero del faraón, y el anillo y gozar, qué bonito, ¿eh? Esa parte nos gusta, pero todo el proceso de José
¿cierto? Jesús fue con sumo gozo a la cruz, porque entendía todo. Quiere decir que el sumo gozo está relacionado a madurez espiritual. El maduro espiritual es el que va a decir, entiendo que en todas las cosas intervienes tú, ¿cierto? Entonces esos niveles se van viendo en nuestra vida. ¿Estamos? A mí me impresionó mucho el mensaje de Ricardo Vélez con respecto a ese tema, ¿verdad? Que a todas luces, pues ir a la cárcel era algo malo, pues, o sea, algo de una tribulación, una prueba tremenda. Así es. Y cómo él, pues, pudo enfrentar esa prueba como una oportunidad. Definitivamente. Para llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, que en realidad lo que tú mencionas, ¿verdad? De Romanos 8:28, que todo lo que sucede en la vida de aquellos que aman al Señor Amén. es para nuestro bien, de acuerdo con su propósito, pues definitivamente que toda prueba, pues, tiene una enseñanza, una escuela para la vida del hombre. Total. Aunque no nos guste, ¿verdad? Sí, tal vez es aunque no nos guste. Es que ahí es donde siempre esa parte, aunque no nos guste, ¿va? Si no entendemos el propósito, pues no, ¿va? Voy a hacer solo por fregar, ¿va? Digamos que esto es un tanque o un pantano, ¿no? Pantano. Y pues el hombre venía caminando con Dios y de repente pues el hombre no hizo lo que tenía que hacer y se cayó en el pantano. Este hombre con esta mujer que cayeron en el pantano pues han tenido un montón de huidos, pues de aquí el mundo, ¿no? Perfecto. Pero de repente la obra de Jesucristo aquí y nos traslada de aquí a acá inmediatamente. ¿Sí o no? Si tú fueras papá, a propósito que lo sos, ¿verdad? Papá, eres papá, y estás viendo que tu hijo va a salir y aquí ha estado 30 años de su vida, 40 años de su vida, 15 años de su vida, yo qué sé, y ha estado en este proceso, ¿cómo crees tú que va a salir esta persona allá afuera? ¿Cómo va a salir? Ajá. ¿Y qué vas a hacer en el transcurso de este tiempo para quitarle todo ese lodo? ¿Qué vas a hacer? ¿Y le va a gustar a tu hijo? Ok, entonces cuando vemos que nuestro Padre o nuestro Dios es santo y Él quiere de nosotros que seamos santos, ¿sí o no? Amén. Y Él sabe de dónde hemos salido, ¿qué querrá Él? Primero, ¿te gustaría sacar a tus hijos de aquí? Ajá. ¿Qué harías tú por sacarlos? Ajá. Pero tú no diste nada, lo dio Él. Ahora, el propósito de Él está por encima de nuestros propósitos. Pero cuando comenzamos a entender los propósitos de Dios, menos resistencia le ofrecemos y con más facilidad le decimos que tu obra se haga en nosotros. ¿Tiene sentido? Pueblo de Dios. El hacer que nuestra mente pueda ir hasta allá arriba por gracia y misericordia y entender su propósito, sabiendo todo lo que ha pasado. Es como que si aquí hubiera una regadera, aquí otra regadera, aquí otra regadera, y cada regadera tiene un tipo de agua diferente que va a quitar capas de nosotros, ¿cierto? El hecho de que yo esté aquí ya no quiere decir que yo sea perfecto. El hecho de que yo esté aquí es que soy salvo. Eso es importante. Y luego dice la palabra crecer. Ahora, la palabra crecer tiene muchos significados. Operación limpieza es crecer. Confesar es parte de crecer, ¿o no? Quiere decir, si tengo que crecer en diferentes medidas. Y crecer en diferentes medidas es como que si este fuera lo que Dios quiere hacer y ya estoy aquí. Luego estoy aquí, luego estoy aquí, luego estoy aquí. Pero aquí está el espíritu, el alma y el cuerpo. Al mismo tiempo el Señor está trabajando en las tres esferas.
Y Dios utiliza todo para quitar el polvo que hay en nosotros, quitar todas las cosas que hay en nosotros. Esto lo hemos platicado muchas veces. Entonces se llama operación limpieza. En todo interviene Dios. Si entiendo el propósito de Dios, mi resistencia cada vez va a ser menor para que la obra de Dios se haga. Pero si ya nos aclimatamos a la congregación, lo peor que nos puede pasar es aclimatarnos a una congregación y sentirnos que todos estamos bien. Esto es lo peor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque si nos aclimatamos, no nos hemos dado cuenta de cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y nos estancamos. Eso es lo peor que le puede pasar a un alma. El estancar es como no avanzar. El estancar es como retroceder. ¿Estamos? Va. Sí. Ahí cuando mencionaba, eso se encendió. Cuando mencionaba la operación limpieza, y eso es fundamental para el crecimiento. Sí, señor. Me recuerda aquella cita en Hebreos que dice que la alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. Así es. Cuando estamos en la prueba es precisamente para confesar el nombre del Señor Así Jesús es. Y ser limpios. Y de ahí brota la alabanza. Así es. Por eso cuando no alabamos al Señor es claro, una clara muestra que no hemos entendido para qué era la prueba. Así y por es. eso estamos ahí con la boca cerrada y con las manos, ¿verdad? Así es. ¿A quién de nosotros cuando éramos chiquitos y nos iban a poner la vacuna no hicimos berrinche? Para el chiquito es un conflicto, pero ahora para adultos somos nosotros los que lo hacemos sobre nuestros hijos. Vean cómo nuestra actitud hacia la vacuna es diferente. Ahora nos levantamos el brazo, aquí está, póngala. Bueno, pues cuando éramos chiquitos, que nos alcancen. ¿Sí o no? Cómo el proceso nos hace cambiar de actitud y tener una disposición adecuada para las cosas de Dios. Por eso la palabra entender, para mí la palabra entender, tengo la impresión, no sé, que deberíamos de tener un seminario. Para que, ¿qué es lo que vos entendés, Ángel? Pues yo entiendo esto. Yo entendía esto y cuando nos damos cuenta, ¡y! Es lo que siempre he dicho, si yo cuento o cualquiera de ustedes cuenta un chiste aquí y decimos que al día siguiente lo vamos a repetir, Dios guarde, ¿verdad? Porque al día siguiente cada quien le va a agregar su nota, su jocosidad, etcétera, y quién sabe si ya no lo cambió. Bien, ok, sigamos. Hay muchos elementos en este Santiago. Hermano Ángel, buenos Sí. días. Otra vez, buenos días. El concepto que dice Marco Antonio, yo estaba pensando en la figura del hijo pródigo. El hijo pródigo sale de la casa del padre y es llevado a diferentes etapas de su vida, que al final va a parar a un ¿cómo se llama? Un chiquero, por así decirlo, ¿verdad? Y ahí se da cuenta que es hijo de Dios, ahí se da cuenta que él tiene una casa donde vivir y todo. Pero a mí lo que me agrada más no es tanto el hijo pródigo ahí, sino que su regreso a la casa del padre, que el padre lo espera y le da beso. Pero ¿cómo viene él? Sale del pantano todo enlodado, ¿Verdad? mira, él viene todo enlodado, todo hecho pedazos, ¿sí? Como cuando uno mira a un ¿cómo se llama? A uno de esos bolitos que andan en la calle, ¿verdad? Todos, que ni se le quiere acercar uno porque ellos, bueno, tienen mal olor a todo, ¿verdad? Entonces, esa figura, cuando regresa el hijo pródigo, lo que decía Maco, saliendo del fango, ¿no? Y llega a la casa nuevamente, es atraído y el padre sale a recibirlo. Y lo besa, lo abraza, pero no importa cómo viene él, porque él viene en una situación que daba pena, ¿verdad? Es como que regresar a mi hijo a la casa del lodo, ¿verdad? Del pantano, ¿verdad? Y entonces, pero esa figura tan linda que yo siempre la predico y siempre la hablo del padre cuando recibe al hijo, ¿verdad? Y llama a todos sus jornaleros y les dice: miren, mi hijo, este era muerto y ha revivido y vamos a hacer fiesta. Pero aquí viene algo bien lindo, lo que decía el hermano
acá, el maestro acá de la palabra, verá, y entonces dice que el padre lo limpia, el padre le dice que manda a sus jornaleros y lo limpian, le cambian vestido, o sea, para entrar a la fiesta. Pero ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu observación? Si no, se nos va a ir todo en explicación. No, mi observación es esta, de que la figura del hijo pródigo, cabe aquí, entra acá, exactamente, sí, porque sale del pantano. Así es. Okay. Esa es una posición, ver al hijo pródigo, pero la verdadera posición que debemos de ver, no solo al hijo, sino al que lo está esperando, que es el padre, que ahí está fiel, esperando, porque hay un propósito que aunque el hijo no lo entiende, el padre lo está llevando a cabo. ¿Sí? Ángel, tal vez me voy a brincar hasta el final, pero sí. No sé si es una apreciación mía en relación a la parte de lo que se refiere a religión, porque entiendo que la religión, cuando hablamos de religión, es algo creado por el hombre, no es algo, o sea, es la idea, o cuando menos no sé si esa es mi equivocación. Ya tengo una ministra. Juventud, divino tesoro. Ahí te pones para acá, se quita. Entonces, ¿sí? En los últimos dos versículos, en el 26 y el 27, habla de lo que es la religión. Entonces, digamos, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y después dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero yo tengo la idea de que la religión per se es algo hecha por el hombre. Entonces aquí me provocó confusión. La palabra religión quiere decir legale. Gracias. Religare. Re quiere decir algo que se perdió y que se está. Sí, perdón. A unir, religare. Entonces, cuando se habla de religión, nuevamente vuelvo a decir, yo no puedo usar solo un texto, porque el Antiguo Testamento utiliza un cuadrado para hablar de las personas que están en necesidad. Vamos a hablar de pobres, de viudas, de huérfanos y de extranjeros. Habla de estas cuatro: viudas, pobres, huérfanos y extranjeros. Y Santiago solo usa dos. Entonces vemos que el libro de Santiago yo no lo puedo agarrar en una forma aislada, sino que lo tengo que ver en un contexto de toda la palabra de Dios. La religión pura no solo es viudas y ¿qué? Y huérfanos, pues. La religión pura en todo caso vendría a ocupar las cuatro, pero estas son obras de misericordia, obras de misericordia. Hay dos tipos de obra de misericordia: las obras que son eminentemente espirituales y las que son materiales, ¿o no? Chicos, espirituales. ¿Cuáles son las obras de misericordia materiales? Váyase a Mateo 25, no sé si es del 31 en adelante. Leamos las obras de misericordia materiales. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer,
Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces son obras de misericordia, pero son obras materiales, ¿cierto? Aquí tenemos que distinguir. Están los humanistas, ¿no? Humanistas y otros que ven lo que hay en el mundo y sienten compasión y misericordia. Y los humanistas de alguna manera quieren cubrir esto. Hay un mover en su corazón, solo que este mover generalmente no le da gloria a Dios, sino que es producto del hombre mismo. Solo voy a poner humanistas, pero ¿y la parte espiritual qué? A ver, ¿cuáles son las partes? Hay resonancia, Rufino, no sé si la puedes quitar un poco. ¿Cuáles serían las obras espirituales? Por ejemplo, ¿puede el hombre tener hambre de Dios? ¿Sed de Dios? ¿Acaso el pueblo de Dios no fue forastero? ¿No ha sido viuda? O sea, todos los requisitos de aquí, que hemos visto aquí, también están en el espiritual. Por lo tanto, evangelizar viene a ser una obra. Evangelizar es obra espiritual. Cuando esto viene a mi vida, voy a poner aquí el corazón, y ya el Señor está en mí. Uy, no muevan el pizarrón. No mueva, el Señor está en mí. Tiene que aparecer tanto la obra espiritual como la obra material. Es como una ficha de 25 centavos. Una ficha de 25 centavos tiene cara y tiene cruz. ¿Cuál de las dos es más valiosa? Porque, como dice Santiago, ¿de qué me sirve tener al Señor y decir que hablo de fe y no tengo obras de misericordia? De esta, ¿cierto? Pero también puedo ir a la cárcel, visitar al que está en la cárcel y no hablarle de Dios. El complemento es que la ficha de 25 centavos, esta ficha que tiene por aquí cara y del otro lado tiene cruz, tiene que ser efectiva, ambas, no una parte. Entonces hay que distinguir las obras materiales y las espirituales. Y no solo es viudas y huérfanos. Por eso no puedo leer un texto sin darle el contenido de toda la palabra hasta donde puedo, para hacer ver que una cita o dos citas no dicen todo, sino que es parte de una religión pura. Yo puedo ayudar a las viudas y a las huérfanas y ser humanista. O sea que requiere un poquito más de elementos o complementar más todo para no distorsionar y caer en una trampa. Entonces dediquémonos solo a la obra material. Las dos tienen que ser. Por eso, si recuerden, Josué tiene la espada, ¿se recuerdan? Aquí está el mango, aquí está una y aquí está la otra. Dijimos que esto es evangelizar. ¿Y esta cuál es? Misericordia. Y nuestro caminar tiene que ser en santidad. Amén. Santidad. Y la santidad obviamente se incorpora intrínsecamente, está el arrepentimiento, que es lo que el Señor nos ha enseñado. Solo que se nos olvida. ¿Lo están viendo? Esto es, dentro de nosotros tiene que estar evangelización y misericordia. Dentro de la familia tiene que estar evangelización y misericordia. Dentro de la congregación tiene que estar evangelización y misericordia. Pero nuestro caminar interior es santidad. Contra más esto se hace en nosotros, más vamos a sentir reforzada esta necesidad y esta necesidad. ¿Cierto?
Nos estamos quedando corto hoy. ¿Quién está aquí? Sí, muy poquito estamos tocando. ¿Sí lo leyeron, va o no? Y lo estudiaron. Entonces, pues hay un montón aquí. ¿Sí? Aquí hay una palabra que se repite mucho y es lo que es la prueba y la tentación. Sí. Yo estuve leyendo y en relación, la prueba implica la parte positiva y la tentación hacia la parte negativa. Sí, viene a ser así, solo que hay que ver un poquito más el trasfondo. Por ejemplo, Dios prueba, mas Dios no tienta. ¿Está claro? Cuando Dios prueba es para edificación. Y Dios prueba en la fe, la esperanza y en el amor. Son tres de las áreas fuertes en las cuales Dios prueba. Prueba en la fe, la esperanza y en el amor. Ahora, la tentación tiene el objetivo de lastimar tu vida espiritual. Lastimar, retener, apagar. La tentación es una trampa para involucrar tu vida y comprometerte ante el Padre. Por ejemplo, veamos Hechos del Antiguo Testamento y especialmente ahorita que están los 10 mandamientos. Ustedes se recuerdan de Moab. Moab y su rey Balac y Balaán. ¿Se recuerdan ustedes de ese personaje? Y aquí estaba el pueblo de Dios. Entonces, Balac le pide a Balaán que maldiga a su pueblo y no puede hacerlo, ¿verdad? Pero Balaán le dice a Balac lo que puede hacer, fíjense ustedes, lo que puede hacer para que el juicio de Dios caiga sobre ¿quién? Sobre el pueblo. Entonces Balaán le dice, mira, lo que tenés que hacer es sacar a tus chicas hermosas y a tus patojos hermosos y que se encuentren aquí las patojas con los patojos de allá. ¿Sí o no? Y aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí va a ocurrir una idolatría. Y si hay algo que Dios va a hacer cuando caiga la idolatría, ¿qué va a hacer? Juicio. Entonces, provoquemos al pueblo para que caiga en sexualidad morbosa. Y al hacer esto y caer en idolatría, ya tú no vas a tener que hacer nada, sino que Dios va a hacer juicio sobre ellos. ¿Sí o no? Pues, de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Ahora la pregunta es, si ya sabemos que es así, ¿qué le pasó a este? ¿Sí o no? En todo, en dinero, mujeres, poder. Esta es la tentación. La tentación. Y la tentación tiene el objetivo de sacarnos ¿de quién? De la esfera de Dios. Al sacarnos de la esfera de Dios, ¿quién se va a encargar de poner su mano arriba y su mano abajo? Para sentirnos así. No va a aprovechar Dios todas las cosas para que éste regrese. Entonces, sacarnos de la cobertura de Dios o del Señor es producto de la tentación. La tentación tiene esa función, sacar a Dios, mientras que la prueba está dentro de. La prueba en la fe, en la esperanza y en el amor. Porque estas tres es para edificar. Edifica crecimiento espiritual. ¿Lo podemos ver? Pueblo de Dios. Tito. Ángel, en relación a lo que estás platicando de la tentación, yo creo que el proceso lo habla muy bien Santiago en los versos 14 y 15, donde dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí hay lo que
vemos es un proceso. Es un proceso. No es inmediata la llegada a la muerte, sino que es un proceso. Es un proceso. Ahora, este esquema lo hemos hecho varias veces, yo creo que ustedes lo tienen muy fresco, pero es válido para lo que se está preguntando. Vamos a poner el corazón, como siempre, la mano de Dios. Todo hombre tiene lo que se llama, conciencia. Entonces, conciencia. Ustedes saben que hay diferentes tipos de conciencia. ¿Cuáles son? ¿Cuál? Conciencia natural, una conciencia débil, una conciencia contaminada, sucia, cauterizada. Cauterizada. Bueno, en la natural tiene luz de Dios, pero su luz es muy, digamos, voy a ponerle 2 voltios. ¿Sí? La débil pues andará -1, digo yo. La contaminada, obviamente, el pecado la domina en una forma extraordinaria. La sucia, pues solo puede salir basura. Y la cauterizada quiere decir que ya no puede entrar nada en ella para cambiarla. Entonces, la conciencia es un juicio práctico. Juicio práctico. Si hago algo, mi conciencia me va a decir, estás mal o me viene culpa, ¿no? La culpa es el reflejo inmediato del juicio práctico de la conciencia. Digamos, yo robé o robar, pues. Tengo aquí la palabra sentir y aquí consentir, ¿se recuerdan? Pueblo de Dios, sentir y consentir. Cuando en mi mente yo ya pensé en cómo hacer algo para obtener dinero y en mi corazón yo lo consentí, ya pequé. En mi interior ya pequé. Aparte es cuando hago la obra. Entonces, primeramente pequé adentro para luego pecar afuera. Pueblo de Dios. Este es el orden. Ahora, ¿de dónde me vienen a mí esos deseos? Y aquí está lo que se llama la iniquidad. La iniquidad son burbujitas que cuando menos te das cuenta ya te vino el pensamiento. ¿Sí o no? Y ya en este pensamiento uno ya comienza como que sí y que no, pero el pensamiento es filtrado por el sentir. Y aquí puedo decir, no puedo hacerlo por el daño que puedo hacer, pero puede ser que el pensamiento sea un pensamiento de venganza. Y lo consiento, peco adentro y peco afuera. Más o menos este es el proceso interior. La palabra concupiscencia lo que quiere decir es deseo. Deseo. Concupiscencia, ¿verdad? Entonces, si estoy hablando de un hombre natural, quiere decir que el hombre natural es un hombre no convertido. ¿Sí? Convertido. Por lo tanto, si eres un hombre convertido, su voluntad, su conciencia es débil, está contaminada, puede ser sucia o puede estar difícil, pero porque el hombre natural de la condición es que está sellado. Pero en un cristiano puede haber conciencia, su conciencia puede ser sucia, y una persona que ya le está diciendo no a Dios a todo, su conciencia está cauterizada, que vendría a caer dentro del régimen de la apostasía. ¿Sí? ¿Pueblo de Dios? Ok, entonces el proceso está aquí adentro. Estas burbujitas que vienen de la iniquidad y que formulan el pensamiento, este pensamiento es sentido por la conciencia. Y dependiente de los ingredientes que lleva, ese me la hizo, ese me la va a pagar, o otra serie de cosas, puedo sentir y consentir, peco adentro y peco afuera. Cuando Cristo entra en nosotros, cuando Cristo
entra en nosotros, comenzamos a tener un sentir diferente y un consentir diferente. Una pregunta, Sí. Ángel. La persona que tiene la conciencia cauterizada es la que peca y ya no le importa. Sí, ya no le interesa nada. Pero la persona que peca y reconoce su pecado y Es se otra arrepiente, cosa. esa no es la cauterizada. No, estamos hablando de la débil, contaminada y sucia. Sí, Aquí, pues. la cauterizada ya es... La cauterizada es la persona que Sí, esa peca y ya no le importa y se vuelve cuerudo y prácticamente ya cae en una Sí, burla Sí, de las cosas de Dios. sí, así es. Ángel, perdón, tú mencionaste que entre el hombre natural y el hombre convertido pueden existir los dos tipos de conciencia. En estos tres, Sí, las primeras. las primeras, ¿sí? Ok, en el caso del hombre no convertido, realmente Es no le natural. preocupa no pecar. No, por eso este sale de serie, solo porque se mencionó la palabra natural. El natural es no convertido. No le puedo decir a un convertido algo que no entiende. Así es. Pero en el natural existe lo que se llama la ética. Recuérdense que a nivel natural el hombre que no conoce a Dios ha fabricado o ha elaborado la educación, el sistema filosófico, el sistema ético, ¿sí o no? Entonces este hombre o el mundo se guía por estos principios que son naturales, ¿sí? Esto es normal, pues. Pero ya pasado al reino del Hijo de Dios, este sistema recibe iluminación del Espíritu Santo. Si permito que la luz de Dios, la palabra de Dios y el Espíritu Santo me guíen, esta conciencia se va a hacer una conciencia fuerte en el Señor. Y no va a permitir que entre lo que antes entraba. ¿Cierto? Así es que Dios nos da la libertad. Hemos sido fortalecidos por la sangre, por el nombre, por el poder del Espíritu Santo, para dejar de hacer las obras del mundo y hacer las obras de Dios. Pero el cambio tiene que ser interior. Interior. El cambio es interior. En donde ya mi sentir y mi consentir está en favor de las cosas de Dios. El hombre interior del cual hemos hablado, ¿qué quiere hacer? ¿Las cosas de la carne o las cosas de Dios? Las cosas de Dios. Pero la carne, ¿qué quiere hacer? Ahí está la batalla que dice Gálatas. Porque el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Y eso ocurre a nivel de la conciencia. Porque a nivel de la conciencia es donde nosotros tomamos una decisión. Cuando entiendo lo de aquí adentro, quiere decir que si mi conciencia no me acusa, pero si mi conciencia me acusa, ¿cuánto más me va a acusar Dios? Aunque Dios no está ahí para acusar, sino para hacer ver que lo que está ahí te denigra. Es como un papá que está viendo a su hijo comer comida contaminada. Choca, pues. Una carne que fue tirada de hace 20 días está por ahí toda y la está comiendo. ¿Qué asco va usted? A nivel humano eso pasa. Y es lo que Dios quiere decir, ya no comas de esa carne contaminada, no comas de la carne del mundo, no comas de lo que te va a entristecer o te va a separar de mí. ¿Ya? Sí. Esto tiene que ver con San Mateo 5:8, donde dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sí. De hecho, eso es lo que quiere hacer. La operación limpieza es sacar de nosotros estos deseos. Operación limpieza es que todas las partes internas del ser humano sean limpiadas. Y eso va para la vieja naturaleza. Dentro de usted y dentro de mí está la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. ¿Cierto? Y hay una batalla interna por el dominio de nosotros.
Cuanto más consciente estoy de la obra de Jesucristo en mi vida, menos resistencia le ofrezco, ¿cierto? Y entiendo que Dios quiere conquistar mi vieja naturaleza, la quiere conquistar. En pocas palabras, que mi vieja naturaleza no tenga voluntad para hacer sus caprichos, sino para hacer la voluntad de Dios. Digamos, de la vida real que hemos estado viviendo, por ejemplo, el tema de la corrupción, que se vive constantemente, producto del soborno y de los negocios ilícitos, donde las personas están involucradas ahorita en el gobierno, por ejemplo, y seguro también en la empresa privada, en fin, en todos lados, que algunos ven eso como lo más normal del mundo. O sea, que ya su conciencia pasó a ser cauterizada, que ya prácticamente el soborno es algo usual, es el sistema. No has entendido los tipos de conciencia. ¿Perdón? No has entendido los tipos de conciencia. Una cosa es la natural. Una conciencia natural no tiene por qué ser cauterizada. La palabra cauterizada está hablando en función de los cristianos. Ok, pero también me refiero a los cristianos que pudieran estar entonces pensando de esa manera. Ok, entonces ¿verdad? estás hablando de un cristiano. Porque una buena parte de los que están ahorita en la cárcel también se dicen cristianos, pues, ¿verdad? Así es. Se dicen cristianos y también pensaron que estaban haciéndolo como lo más normal del mundo. Eso pensaban ellos, pues, ¿verdad? O sea, como que entró en su mente como que esa era la manera de trabajar, y entonces se fueron volviendo cuerudos, ¿verdad? Eventualmente nos puede pasar a nosotros también en otro ámbito. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y entonces? Lo que preguntaba era si ahí podía estar el término de cauterizada. El término de cauterizada no lo puedo usar a nivel natural. El término de nivel cauterizada lo voy a aplicar sobre los cristianos que, ya habiendo tenido luz de Dios, ni leen, ni estudian, etcétera, sino que quedan como niños espirituales, débiles, y que se contaminan fácilmente con televisión o con periódico o con los amigos. Entonces esta persona poco a poco puede ir siendo jalada a cada vez hacer actos más perniciosos o maliciosos, hasta que llega un momento en que comienza a rehusar las cosas de Dios. Recordate que es un proceso en donde se puede apagar el Espíritu Santo. En ese apagar el Espíritu Santo puede venir el momento de la blasfemia contra el Espíritu. ¿De acuerdo? En ese proceso es donde se habla de cauterización de conciencia. No sé si me estoy explicando, chicos. ¿Sí? Entonces hay que ver por dónde va la situación y no mezclar la leche con la limonada, ¿va? A no ser que le guste la leche y le eche limón, entonces no sé qué va a salir ahí. Pero son cosas, un yogur, a de veras. No. Ángel, aquí una pregunta sobre el 19. Que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es. Tal vez aclarar ese punto, ¿verdad? Porque somos bastante prontos para airarnos. Entonces, ¿cómo va a obrar la obra de Dios cuando vemos una injusticia, verdad? Y que, ¿cómo no me voy a enojar si estoy viendo una injusticia? Y cómo esperar, mi esperanza, cómo tiene que ser puesta en Dios para esperar su juicio. Sí, creo que aquí tenemos que nuevamente separar al hombre viejo del hombre nuevo y del hombre interior. El hombre carnal, ¿qué diferencia a un hombre carnal, a un hombre natural de un cristiano? Voy a ver cómo. Sí, voy a poner aquí el hombre natural del cual hemos estado platicando.
Este hombre natural está separado de Dios, condenado a la muerte, condenado al infierno, y si no se convierte, separado eternamente. ¿Estamos bien? Va. El natural, si cree en Jesucristo, va a pasar de la muerte a la vida, ¿sí o no? A este se le conoce como cristiano, tiene varios nombres. Cristiano, que puede ser un niño que está en el atrio, que está en luz de estrella lejana, y también se le conoce como carnal. ¿Sí o no? Esto es carnal. Está también entonces el cristiano maduro. Lo voy a poner solo así para hacer la separación. Maduro. Esto quiere decir que su proceso de conciencia está esclarecido. Y su no es un no chiquito, sino que es un no gigante. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuáles son las obras del hombre natural? Son obras o frutos ¿de qué? De muerte. De muerte o frutos carnales. Y esas las podemos ver en Gálatas 5, 19 o Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Ahí está claramente las obras. ¿Estamos? Y el cristiano, que es un niño, que está en el atrio, que tiene luz de estrella lejana, o que es un niño, o es carnal, Pablo dice es que tienen que salir de las obras de la carne para hacer las obras del Espíritu. Hay una batalla fuerte aquí. En cambio, a nivel de los maduros, es más la obra del Espíritu que de la carne. ¿Lo podemos ver? Entonces, el hombre natural ha fabricado su tipo de justicia. Ha fabricado su propio sistema de educación. Ha fabricado su propio sistema y así se va, ¿o no? Versus los principios de Dios, que son completamente diferentes. Así como hay sabiduría humana, hay sabiduría de Dios. Así como el hombre va creciendo aquí va creciendo. O sea que de lo natural podemos ver lo espiritual. ¿Estamos? Entonces, humanamente yo puedo hacer cosas y decir, yo pagué 10 y el gobierno viene y el otro viene y no tengo para mí. Estamos hablando de justicia humana, que es muy diferente a la justicia de Dios. Yo puedo mezclar mi justicia humana y reclamar mi derecho humano a nivel de los caídos. Puedo estar equivocando un tipo de justicia que a la hora de la hora no es aplicable a mi vida, porque Dios utiliza lo natural para llevarnos más a lo espiritual. Pero si yo voy a usar la justicia humana por el derecho de que un producto o de que un hermano, etcétera, etcétera, y humanamente me meto por ahí, me equivoqué de camino. Porque nosotros somos espirituales y tenemos que hacerlo bajo la justicia de Dios. ¿Qué debo de hacer con aquel que me robó? Con aquel que me robó. Perdonar. Pero si no perdonas, te quedas prisionero y esclavo del otro. Y Dios dice que no debes de ser esclavo del otro. Entonces, para romper ese yugo, perdonas. Es una llave de liberación. Puedo ir a hablar con él y decirle, mira, aquí está el documento que tal y tal. ¿De acuerdo? Pero puedo aplicar la justicia que Dios me ha dado para intervenir y poner mi causa a los pies de Cristo y que Dios intervenga. Primera parte. O hago esa o me voy a demandar. ¿Tengo derecho yo a demandar? Sí. Pero si no calculas bien tus costos y
Totalmente. Entonces ahí es donde, bueno, Señor, ¿qué debo de hacer? Prefiero presentárselo y recibir guía para mejor no meterme en una polémica judicial, etcétera, que a la hora ahora me va a deteriorar y me va a hacer pedazos. ¿Sí? Entonces tengo que separar la justicia humana, la educación humana, toda esta parte que nos han enseñado ética o moralmente, muy diferente a los principios de Dios. Porque esta situación humana es constantemente cambiante. Cambia las leyes, cambia el presidente, cambia el Congreso y es un malabarismo increíble, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es eterna. Su justicia es eterna, el planteamiento de Él es eterno. No son principios morales del hombre, vienen de Dios. Entonces, ¿qué tipo de justicia estoy buscando yo? Porque cuando me interesa que me hagan justicia y cuando tú lo has hecho y has dejado fregado a otro, ¿qué haces? Ay, sí, no, que me aguante, va. Hacerme loco, que ese vaya con Dios y con Dios lo solucione, va. Entonces ahí es donde asadón para adentro, cuidado por nosotros, ¿no? A mí me llama la atención que como termina este capítulo es cuando él dice: sed hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Y pensaba en esto que todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Él estaba en un tiempo de persecución y empieza hablando de eso, de que en medio de las pruebas se miren con gozo, pero a lo largo del capítulo va desarrollando el asunto de lo que es la verdadera fe, que la fe no solamente es algo a nivel mental, sino que la fe es una confianza total en aquel que habló y dijo ciertas cosas y se refleja en la obediencia. Entonces, creo que eso tiene que ver con lo que hablaba Evelyn de lo que es religión, porque creo que tenemos un poco de miramiento con esa palabra precisamente porque nosotros estuvimos en una religión, ¿verdad? En un montón de prácticas, pero creo que aquí él lo está tomando más bien esa palabra religión como el culto a Dios, la verdadera relación con Dios se manifiesta en nuestra manera de vivir. Y entonces me llama la atención que viene después de precisamente que habla de la tentación. Me imagino que también ellos tenían problemas de que se excusaban, que hacían lo que hacían, porque el diablo los tentaba, porque era demasiado fuertes las cosas, porque la persecución era muy dura. Y les dice: miren, no se engañen, Dios, si verdaderamente ustedes tienen un culto a Dios, ustedes deben vivir conforme lo que creen. Esa era mi contribución. La importancia, aparte de lo que dice Carolina, el versículo 23 al final dice: es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, cuando ya es espiritual. Por sus frutos, eso es lo que está viendo, aquí es lo que hemos estado platicando. Hermano Ángel, hablando de religión, el versículo 27 del capítulo 1, la religión pura y sin mancha y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí se puede caer en una tendencia de que a mí me puede decir una persona: pero mire, pastor, yo hago eso, y no tiene a Cristo en su corazón, vive una vida. La parte humanitaria que hemos hablado, ¿verdad? Eso es lo que estábamos hablando, es la parte humanitaria. Creo que ¿cómo vamos a distinguirnos de los hombres naturales humanistas? ¿Cómo? Por eso Pablo habla de que si no superamos la justicia de la ley natural, vamos a estar en problema, porque ya recibimos el don del Espíritu Santo, y el don del Espíritu Santo nos lleva
o somos capacitados para hacer mucho más que lo que la ley dice. Cumplir solo lo que le dice la ley, yo se lo voy a trasladar así. ¿Qué tal si nosotros le decimos a nuestros hijos, por lo menos dame un beso al año? Queda en esta casa por ley un beso al año. ¿Qué dirían ustedes? ¿Va que no? Entonces, no puede ser, es una ley que para que se llegue a ese extremo de decir, le tienes que dar un beso a tu mamá, a tu papá al año, es decir, una exclusión, es prácticamente hablar de un fracaso, ¿o no? Entonces, nosotros no estamos bajo la ley. Y eso es importante. Algunos me dicen, es que el diezmo es ley. Pues para usted es ley, pobrecito de usted, que quiere cumplir la ley. Pero ya Dios nos dio gracia para estar encima de la ley. El diezmo es una respuesta de amor. Pero si lo querés ver como ley, seguí bajo la ley. O seguís bajo la respuesta del amor de Dios. Si es respuesta del amor de Dios, la ley caducó en su corazón. ¿Tiene sentido? Y yo creo que ese es a donde el Señor nos quiere tener en todas las esferas de nuestra vida. Por supuesto, el enojo, la cólera que pueden brotar de nosotros, espero que sea por las cosas santas y no solo por las cosas que a usted le interesa. Tengo justicia para sí, tengo derechos para mí, pero si me voy a los principios de Dios, me doy cuenta que no estoy buscando los principios de Dios, sino la justicia propia, mis anhelos y deseos propios. Me pueden tomar algo de aquí, ese es mi bolígrafo. Vos, regresame mi bolígrafo, ¿verdad? Pues sí, es tuyo, te lo puedo dar, te lo puedo regresar. Y así pueden venir muchas cosas en nuestra vida que hablan de nuestros deseos y anhelos y pertenencias. Y Dios me dice que tengo que soltar todo porque a la hora de la hora estoy en la mano de Dios. Ahora, ese es un proceso en nuestras vidas. No es de un momento a otro. Desde el momento en que el Señor dice, estoy en fase de crecimiento, quiere decir que en mi ser, en ese momento, no soy plenamente Cristo, no soy 100%, sino que es relativo. ¿Cierto? Son las distintas etapas que tienen que ser conquistadas, como fue Canaán, como es el hombre que entró al atrio y está entendiendo el sacrificio, está entendiendo los cuernos, está entendiendo qué es el lavacro, está entendiendo la ropa del sacerdote ordinario, está entendiendo los postes, está todavía en eso, ¿verdad? Y cuando entra al lugar santo ya tiene otra percepción de lo que es el tabernáculo de Dios. Y ya máxime, si es el sumo sacerdote, su comprensión es a otro nivel. Entonces hay diferentes niveles de entendimiento de las cosas de Dios. No le puedo pedir a un niño que haga lo que el sumo sacerdote hace en una forma ya casi normal, ¿no? En ese proceso es que estamos. Ahora, ¿qué hacemos? Acomodamos nuestra vida espiritual a seguir siendo niños, porque nos gusta. Siendo niño tenemos un pie en la carne, mejor 10 pies en la carne y uno en el Señor. El hombre espiritual, carnal, tiene 85-90% todavía de decisiones carnales. Porque mi confianza no está sujeta todavía a las cosas de Dios. Y ese es un proceso. Confío más en mí que en Dios. Y de repente comienza a cambiar. Cuando el Señor me revela quién soy, ya no tengo confianza en mí y mejor más en ti. Mejor dependo de ti. ¿Sabes qué? Ya no quiero nada. ¿Sabes qué? Te entrego mi corazón. Ay, Dios, te quiero desaparecer del escenario. Y cada vez le damos más al Señor sobre nuestras vidas. ¿Pueblo de Dios? Ok. Bien, próximo lunes, que es martes, es capítulo 2. Por favor, léanlo y ya traigan sus inquietudes. Yo veo que entre todos le vamos dando forma a lo que creo la palabra de Dios nos quiere decir para nuestras vidas. Bien, oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tu palabra es una espada de dos filos que nos separa todo, Señor. Y lo podemos ver, lo podemos sentir. Cómo operas y cómo quieres hacer de nosotros hijos conscientes y sujetos a tu buena, santa y perfecta voluntad. Señor, despiértanos a ti. Y aunque yo no sé hasta dónde puedo decir esto, pero
en la parte en la cual estoy consciente, quisiera ceder toda mi vieja naturaleza, total y plenamente, para que tú la transformes, para que tú hagas de mi vida el siervo que tú quieres que sea, que te honre día y noche, en mi despertar y en mi descanso, Señor. Que tanto en el día como en la noche mi corazón responda a tu llamado. Y mi corazón, Señor, se sujete a ti para la gloria de tu nombre. Por tu amor, por amor a tu santo nombre. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Jesús. Bendito y bendito tu santo nombre, por siempre y por siempre. Gracias, Señor. Amén y amén.